Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor. La gloria sea para Jesucristo, hoy y siempre. El Evangelio de hoy es Juan capítulo 20, versículo del 1 al 9. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Mis queridos hermanos, feliz domingo de Pascua para todos. Cristo ha resucitado. Cristo ha vencido a la muerte, ha roto las cadenas del pecado que nos ataba y se ha alzado para que veamos la gloria del Padre en Él. Con mucha alegría y júbilo, hemos llegado al día donde Dios ha posado su misericordia en aquel que había sido crucificado. Hemos recorrido un camino de meditación en los misterios de Cristo, de reflexión sobre las profecías que estaban escritas sobre la resurrección de Jesús. Y hoy vemos con fe que Dios no nos ha dejado solo. Ha levantado a Cristo de entre los muertos para que los que crean en Él puedan tener vida eterna. Y para poder compartir esta alegría que los discípulos sintieron cuando vieron que Jesús había resucitado, iremos comentando las lecturas que la Iglesia nos propone el día de hoy. En la primera lectura, tomada de los Hechos de los Apóstoles, vemos un signo de júbilo en la predicación después de la resurrección de Cristo, y, para ser exactos, e incluso después de la ascensión de Jesús. Para situarnos un poco en este suceso, analicemos qué sucede en Hechos de los Apóstoles. Nos encontramos con un momento de la Iglesia de Cristo, la que formó en sus apóstoles, donde ellos ya se habían quedado la semilla de la esperanza de la reconstrucción del reino de Dios en su pueblo. Es por eso que Hechos de los Apóstoles son los inicios de la Iglesia después de que Cristo resucitara y ascendiera al cielo. Pedro toma la palabra como aquel que se le había designado caminar con la Iglesia, con la autoridad que le dio Jesús. Y para no dejar que la confusión entre en algunos hermanos, Pedro no es el pastor de la Iglesia, es Cristo, pero es Pedro quien apacienta las ovejas de Cristo, ya que él mismo se lo designó. Con esta alegría que se le fue dada por medio de la misericordia de Dios, vemos cómo predica con su corazón lleno de fervor la resurrección de Jesús. Y es que al resucitar, resucita toda esperanza, toda llama de vida y toda alegría que quería ser destruida por el pecado. Pedro habla con fuerza de amor por lo que Cristo había hecho para la salvación de los pecadores. En la segunda lectura, nos encontramos con una carta de San Pablo, expresando la misma alegría de la resurrección. Y para esto, quisiera enfocarme en la segunda lectura que también se puede leer por recomendación. Es un poco corta, por lo tanto quisiera compartirla con ustedes. Hermanos, ¿no saben ustedes que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Tiren la antigua levadura para que sean ustedes una masa nueva, ya que son pan sin levadura. Pues Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Celebremos, pues, la fiesta de la Pascua, no con la antigua levadura, que es de vicio y maldad,
sino con el pan sin levadura, que es de sinceridad y verdad. Hermanos, la antigua levadura de la que habla claramente es donde estaba manchado el pueblo judío y donde el pecado ya había gobernado sobre muchos hermanos. Cristo no los dejaría sin oportunidad de convertirse, porque incluso la conversión de la que habla Jesús también es para nosotros, porque nosotros también nos hemos manchados por el pecado, y eso es algo que sabemos y reconocemos, porque somos pecadores. El pecado es una enfermedad. ¿Por qué es una enfermedad? Porque el pecado poco a poco destruye tu alma hasta el punto de dejar como si estuviéramos muertos. Y es donde nos caemos en un pozo donde pareciera que no hubiera salida. Pablo habla con esta autoridad que Cristo le dio, ya que Cristo tuvo misericordia de él. Y esa misericordia no se quedaría ahí en palabras, se quedaría hasta llegar a hechos, y es por eso que Pablo nos enseña de una forma humanamente comprensible que dejemos la antigua levadura para que seamos una masa nueva, la masa nueva en la que nos convierte Jesús por medio de su sacrificio, donde entregó su vida y donde Dios lo resucitó de entre los muertos. Dejemos que se muera nuestra antigua vida y hagamos que brille nuestra nueva vida que surge con la resurrección de Cristo. Y para la recta final de esta humilde reflexión, nos encontramos como la esperanza que los discípulos habían perdido la encuentran al encontrar el sepulcro vacío. En el Evangelio de Juan se nos describe de manera genuina cómo los discípulos al llegar al sepulcro no logran entender cómo es que se encuentra vacía. Y aquí es donde dejamos que nuestra sensibilidad humana quiere entender algo que sin fe no entendería. Recordando que la fe y la razón van de la mano, pero que la razón nunca irá más que la fe. Cuando llegan, es como si primero llegara el entendimiento humano y quiera comprender el por qué sucedió, pero es que las maravillas, hermanos, las maravillas de Dios no logran comprenderse con el simple ojo humano, sino con el corazón lleno de fe en Cristo. Es la fe en Cristo la que nos ayudará a comprender con el corazón y no con nuestro razonamiento. Que Dios obra de manera inexplicable a lo que el ser humano puede entender. Quisiera citar esta última oración de este Evangelio. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Cuando ven que el sepulcro estaba vacío, no es que no hubieran creído, sino que no habían entendido las palabras de Jesús. Dios les dio la oportunidad de encontrar la respuesta a lo que se preguntaban. Encontrar el sepulcro vacío era sinónimo de que Jesús había vencido a la muerte, había vencido al pecado y había dado la bendición a sus hermanos de ser partícipes de este hermoso acto de amor. Mis queridos hermanos, celebramos hoy Domingo de Resurrección. Ya no tenemos razones para dudar de la divinidad de Cristo, de saber que Cristo es Dios y de confesar que la palabra de Cristo es camino de santidad y misericordia. Vayamos pues regocijados por este hermoso suceso. Dejemos nuestra antigua vida, dejemos la antigua levadura y seamos masa nueva, porque Cristo nos ha dado una nueva vida. Feliz Domingo de Resurrección. Que Dios Padre los bendiga, que Cristo nuestro Señor les guíe en el camino y que María, Madre de Dios, les acompañe siempre. Un abrazo fraterno a todos. Eros.